hermanos, la exposición del libro de los Hechos ha sido una exposición muy interesante en lo personal, en razón de que estos capítulos finales que hemos venido esgrimiendo, hemos venido estudiando, dejan lecciones muy importantes para cada uno de nosotros. Hoy nos vemos abocados a estudiar el capítulo 25 y de esta manera poder vislumbrar las lecciones espirituales que este capítulo tiene para con cada uno de nosotros. Tiene que ver con las motivaciones con las cuales nosotros venimos a la iglesia. Tiene que ver con la realidad de la justicia del reino. Tiene que ver con la justicia que es por excelencia la más grande de todas, porque es la justicia del Rey que dirige a su pueblo. A manera de introducción debo decir lo siguiente, y es que el reino de los cielos es un reino distinto a los reinos de este mundo. Por ejemplo, mientras que la justicia de este mundo es corrupta, es una justicia amañada, es una justicia tergiversada y aplicada incluso para los más débiles, no es así la justicia de Cristo o la justicia del reino, porque es una justicia santa y es una justicia eterna. El texto que tenemos delante de hoy, que es el capítulo 25 de Hechos, nos muestra una vez más cuán corrupta, cuán podrida, cuán atestada de maldad está la justicia de este mundo. Esta justicia tan corrupta, tan perversa, incluye el sistema religioso, incluye el sistema cultural, el sistema político. Y eso nos deja ver este capítulo 25 del libro de Hechos. Cuando una sociedad, cuando una cultura o un sistema religioso quiere acallar el único mensaje que trae esperanza, el único mensaje que trae vida eterna, solo está diciendo una cosa: no queremos ser salvos, no queremos tal justicia y queremos vivir así. Cuando a una persona se le predica el mensaje del evangelio, cuando a los niños se les predica el mensaje del evangelio, o a cualquier individuo se le predica el mensaje y la persona dice: no me hables más de eso, no me menciones más eso, ¿sabe qué está diciendo a ciencia cierta? Está diciendo: no me salvo, yo no quiero ser salvo. Porque cuando le presentamos el mensaje de salvación y de vida eterna a un individuo, le estamos mostrando el camino para ser salvo. Pero si la persona rechaza ese camino, está diciendo: no quiero ser salvo, no quiero conocer nada de eso. Y es lo que nos muestra la justicia del reino. El título de nuestro sermón en esta mañana es: la justicia del reino de Cristo prevalece. La justicia del reino de Cristo prevalece. Usted un día va a ser llamado a justicia. Usted un día va a comparecer delante del trono blanco. Usted va a comparecer delante del trono de Dios. Y cuando hablamos de la justicia del reino que prevalece, estamos diciendo que esta justicia es muy distinta. Estamos diciendo de que no habrá cómo franquearla, no habrá cómo torcerla, no habrá cómo distorsionarla. Este juez es incomparable. Este juez no hay forma de cómo transarlo. Y usted un día comparecerá por lo que haya hecho. Y déjame decirte que ese juez que se presenta como Salvador y como Cordero,
un día se presentará como juez implacable. El libro de Apocalipsis, al final del capítulo 6, dice que en ese día las personas dirán: tierra, tráganos, montes, caigan sobre nosotros y escóndenos de la ira del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Por qué? Porque Dios es justo, su justicia es santa. Si ustedes están en esta mañana y están dentro de este lugar y han venido a la iglesia, es porque tienen un entendimiento de lo que significa la justicia de Dios. Y eso a ustedes les da motivos suficientes, motivos amplios para vivir para Dios, para vivir para Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio. En los versículos del 1 al 12 se nos presenta cómo la justicia de este mundo es equívoca. Nuestro primer punto del sermón es cómo la justicia perfecta, la justicia eterna, nos muestra lo equívoco de la justicia terrenal. Lo equívoco de la justicia terrenal. Leo los versículos en la versión Reina Valera así. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como con gracia que le hiciese traer a Jerusalén, y preparando ellos una celada para posteriormente darle muerte. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dice Festo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 días, venido a Cesarea, al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Ahí encuentran ustedes el meollo del asunto. Estos judíos influyentes presentan contra el apóstol una serie de cosas, una serie de elementos probatorios, como llamamos en derecho, pero que no sirven. Versículo 8. Alegando que Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, ha pecado en nada. Versículo 9. Aquí encontramos el punto de nuestro primer sermón, del sermón en esta mañana. Pero Festo, queriendo congraciarse, ¿con quiénes? ¿Y quiénes eran los judíos? La religión. ¿Entienden cómo está el sistema religioso? Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? O sea que quien tiene la autoridad y quien tiene la potestad y quien tiene el control, humanamente hablando, ¿cómo es realmente sopesado a la luz de la justicia divina? ¿Cómo está esa justicia? Corrupta. La justicia de este hombre está infestada, está permeada, está llevada y trastocada a lo más bajo, dista muchísimo de la justicia divina. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el libro de los Proverbios, que es un tratado de justicia moral y es un tratado de ética superior, ¿qué dice, por ejemplo, el proverbista? Dice: niños, pesa falsa y medida falsa es abominación a Jehová.
Es decir, que cuando a nosotros por alguna situación nos toman en la calle y, por ejemplo, nos hacen un comparendo, ¿a qué apelamos? ¿A cuántas razones le vamos a dar a la gente de tránsito? Porque en este mundo, en la justicia de este mundo, el que no tranza, no avanza. Pensemos en el gremio de transporte. ¿Por qué el gremio amarillo de transporte está tan desprestigiado? Porque el mundo está atestado de injusticia. Pensemos en la persona que nos vende la carne. ¿Nos vende por legitimidad los 500 gramos de carne o nos la acomoda con otras cosas para completar la liga? ¿Ustedes se dan cuenta? ¿No les ha pasado eso? Pensemos en los estudiantes que copian los trabajos de sus compañeros, que fusilan los trabajos. Fusilar es una palabra en el argot académico que dice copiar, o como le llaman, copialina, presten el trabajo. ¿Entienden cuán es diferente y cuán distinto es el evangelio para nosotros? Este hombre, quien tiene la autoridad y quien sabe que Pablo legítimamente es inocente, ¿por qué se congracea con estas autoridades religiosos, ahora los más influyentes, para convidar a Pablo y allí poderle dar muerte? Es más, le dice, ¿por qué no vas a Jerusalén? ¿Por qué no vienes a Jerusalén? Y ellos te juzgan allí delante de mí. ¿Cómo le van a juzgar si es una justicia torcida, amañada? Ahora pudiéramos decir que ellos se presten para eso. Claro, están en oscuridad y tinieblas, pero que nosotros como cristianos nos prestemos para lo mismo. Que nosotros como creyentes participemos de lo mismo. O sea que necesitamos el Evangelio, la obra del Evangelio permanente en nuestra vida. Es de esta manera que estos primeros versículos nos muestra a un gobernante corrupto. Nos muestra a un gobernante equívoco. Y los líderes religiosos no tienen pierde alguno para presentar cargos equívocos contra el apóstol Pablo, buscando una condena, incluso conspirando para matarlo en el camino. Festo quizás busca la aprobación de ellos, pero está siendo desaprobado por el juez justo y verdadero. Cuando nosotros nos hacemos partícipes de lo equívoco, de lo oscuro, de lo turbio, de lo maluco, quizás usted gane la aprobación de sus amigos, de sus compañeros de trabajo. Aún podemos ganar la aprobación de los pastores, porque también tiene que ver con el sistema eclesial religioso en cualquier lugar. Pero aquí no debemos buscar nunca la aprobación del ser humano. Hay que buscar la aprobación de Dios, que Él sea de nuestro agrado y nosotros poder agradarle a Él. Eso es el Evangelio, hermanos. Una verdad del Evangelio es siempre busca agradar a Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Ahora, ¿quiénes lo van a agradar? ¿Quiénes van a agradar al Señor? Los suyos, su pueblo, los que entienden la obra de salvación, los que entienden la obra de redención. Son los que le agradarán, propenderán por agradarle. Se equivocarán, sí,
Pero si 6 veces caen, 7 veces serán levantados. Porque el Evangelio hace presencia en ellos. Y quieren vivir como la justicia de Él. Y quieren hacer lo que es recto, lo que es derecho, lo que es cabal. Así que esa justicia que nos presenta hoy el texto nos muestra cuán equívoca está la justicia terrenal, y Festo es un dirigente que está equivocado. Pregunta: ¿estamos equivocados? ¿Somos justos con lo que corresponde, con lo que respecta a nuestra vida como cristianos? Gracias, mi hermano. Piense, por favor, en un instante, haga reflexión sobre ello. ¿Qué es congraciarse? ¿Qué es cuando uno se congracea con otro? ¿Qué significa eso en la práctica? No importa, tapémonos con la misma cobija. Nadie se da cuenta de esto. Aquí congraciarse significa, no importa, esto queda entre los dos. La pregunta es, ¿y quién está viendo? ¿Quién realmente está observando? Mis amados hermanos, vivir el Evangelio no es tan fácil, y nosotros a veces le tenemos más miedo a las autoridades religiosas que al mismo Dios. Tenle temor a Dios, a Él. Porque finalmente todos somos iguales. Nadie es más que nadie. Permítame ilustrarlo de la siguiente manera. Pensemos que todos estamos en un laberinto, y se llama el laberinto de la justicia. Un laberinto donde esta justicia da giros, da vueltas, donde el camino correcto no se ve, y lo más peor aún, no lo encontramos. Porque hay motivaciones humanas, porque hay términos políticos, porque el miedo que se presenta es latente, y esto distorsiona esta justicia. Este hombre que se llama Festo está en la misma encrucijada. Está más preocupado por complacer a los judíos que por administrar la verdadera justicia. Esa es la encrucijada de este laberinto. En los hogares, cuando vamos a disciplinar a nuestros hijos, hay que aplicarles justicia. Y el apóstol Pablo dice cómo, el libro de los Salmos dice cómo. La Biblia nos dice cómo hay que hacerlo. Y la Biblia nos dice, por ejemplo, en cuanto a los hijos, que la vara está ligada a la necedad del muchacho. ¿Saben qué error hemos cometido, mis amados hermanos? En ser mejores psicólogos que Dios. Ya le ganamos a Dios. Queridos hermanos, nosotros no somos más sabios que Dios. Dios es sabio. Y si Él dijo que hay que aplicar justicia en su justa proporción y en su buena medida, hay que hacerlo. Pero no pretenda ser más justo que el Dios vivo y verdadero. Esa es una aplicación. A veces, cuando damos conferencias y participamos en foros educativos, decir esto es motivo de abucheos. Pero no importa, la verdad de Dios hay que anunciarla. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido frustrados por la injusticia de nuestro propio entorno? ¿Alguna vez usted ha sido demandado o ha interpuesto una demanda? Sí. Tal vez en el trabajo, en sus comunidades, sus sistemas legales. Este pasaje, ¿qué nos recuerda, amados hermanos? Que nuestra esperanza no está en la justicia de este mundo. La justicia esperanzadora de todo creyente está
en el juez justo y verdadero. En los salmos hay unas porciones que se llaman los salmos imprecatorios. Y a veces los salmistas oraban de forma imprecatoria. Yo he orado de forma imprecatoria. ¿Qué significa orar de manera imprecatoria? Hay unos salmos donde los salmistas le piden a Dios que acabe con sus enemigos, que los destruya por completo, etcétera, etcétera. En cierta ocasión tenía un vecino que ponía el equipo a todo volumen, me ponía a escuchar su música. A veces pasa aquí también, pasa al frente también. Y oramos imprecatoriamente: Señor, que se vaya la luz. No, porque me afecta aquí la nevera. No. Señor, que el equipo se les quede. Eso es orar imprecatoriamente. ¿Y cuál es la respuesta del Señor para ese tipo de oraciones? Mía es la venganza, yo pagaré. Y en eso tenemos que descansar. ¿Cuántos cristianos a lo largo de la historia de la iglesia han sido martirizados? Justo González, en su libro La historia del cristianismo, en uno de sus tomos, llama La era de los mártires, donde el imperio dominante clavaba a muchos cristianos en las estacas y los volvían antorcha para iluminar su camino. ¿Qué decir ante esa injusticia de un mundo tan hostil como el que vive la historia del cristianismo en los primeros siglos o el tiempo de la Inquisición? Mía es la venganza, yo pagaré. Yo pagaré. Eso nos lleva a examinar nuestro segundo punto. La justicia que prevalece, la justicia del reino, mantiene viva e inquebrantable nuestra fe. ¿Cómo estaba el apóstol? ¿Cómo creen que estaba Pablo aquí? Leamos los versículos 13 al 22. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado obtenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, que el Pablo afirma estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén e ir allá para ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que lo custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana lo oirás. Amén. La justicia de Dios, la justicia que prevalece, la justicia del reino, que mantiene de forma viva e inquebrantable nuestra fe. Nuestra fe. Ahora se presenta otro personaje en la historia: Claudio Lisias, Félix, Festo y ahora Agripa y Berenice. Bueno,
¿Quién era este hombre Agripa? Sencillamente es un nieto de Herodes el Grande. Se le conoce realmente como Herodes Agripa I. ¿Quién es Berenice? Una princesa judía. Este hombre va a gobernar del 41 al 49 y eso nos data la época en la cual Pablo está siendo acusado. ¿Por qué se distingue el ejercicio de gobierno de Agripa? Se distingue por dos razones importantes. Número uno, su cercanía a los principales religiosos de la época. Dos, por su persecución al cristianismo. Es como este hombre se presenta allí y al escuchar que ya Pablo apela a César, Pablo apela a que es el emperador mismo quien le va a juzgar, y esto nos habla del principio romano del derecho, en el sentido de que no permitían que si no hay una acusación de peso, si no hay una acusación válida, al acusado debían dejarlo inocente. Esos son principios del derecho romano. En el versículo 18 dice: y estando presentes los acusadores, ningún cargo me presentaron de los que yo sospechaba. En el versículo 25 dice: pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarlo a él. Las autoridades romanas, en medio de su dilación y en medio de este conflicto, realmente, ¿qué deducen? Que no es culpable el apóstol Pablo, que en él no hay cargo alguno. Entonces, ¿cuáles son los cargos? ¿Qué es lo que tanto está incidiendo el sistema religioso al sistema político para que actúen? ¿Dónde está el punto acá? Pues en el mensaje del Evangelio. Porque la predicación de Pablo, ¿cuál es? Cristo, Él resucitó, Él estuvo muerto y ahora resucitó. De hecho, el versículo 19, ¿qué dice? Dice que Agripa dice: las cosas que he escuchado son estas cuestiones como de la religión de ellos. ¿Cuáles cuestiones? De un tal Jesús, dice aquí mi versión, que ya está muerto, y Pablo dice que ahora está vivo. O sea, yo no los entiendo. Pero ¿qué ellos pueden observar? Que no tienen la competencia para juzgar allí a Pablo, y Pablo muy sabiamente acude a ¿quién? Al emperador. Ahora, ¿qué nos deja ver este punto? ¿Por qué la justicia de Dios mantiene viva e inquebrantable nuestra fe? ¿Qué significa tener la fe viva? Bueno, de hecho la fe es viva, la fe bíblica, la fe que procede del Evangelio. ¿Qué es tener la fe viva, mis hermanos? Significa una confianza en que aunque yo veo las cosas turbias y aunque yo veo las cosas como un nubarrón, veo el paisaje muy gris, en medio de ello tengo confianza. En medio de ello tengo sosiego de que mi Dios está al control de esas cosas. Amén. Pensemos en la nieta de mis hermanos. Claro, hay una situación clínica, una situación médica, pero por encima de ello debemos tener confianza ¿en quién? En Dios. La situación de nuestro hermano Ciro, su esposita está convaleciente, tiene una situación crítica. ¿Qué debemos pensar? Que Dios tiene el control. Tenemos a un Pablo que lo acusan y lo reacusan. ¿Qué siente Pablo? Que su fe está como intacta, tiene confianza en Dios, y eso hace de nosotros y de nuestra vida como cristianos que nuestra fe se mantenga viva. Claro, hay una realidad, pero Dios tiene el control de ello. Ahora bien, ¿por qué nuestra fe se mantiene inquebrantable? Nos podrán golpear como pasó a Pablo, nos podrán injuriar, nos podrán vituperar, nos podrán decir muchas cosas, pero ¿quién va a arrancarnos el evangelio de nuestro corazón?
¿Quién va a arrancar el evangelio? Nuestra vida y nuestra conciencia, nuestra convicción como cristianos. ¿Quién la va a sacar de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestro ser? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Eso es tener una fe viva, una fe inquebrantable. De hecho, el apóstol dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ahora viene este personaje cual amañado con su esposa Berenice, una princesa judía, y dice: yo también quiero escuchar a este hombre. Yo quiero percibir qué es lo que dicen de él. ¿Y qué encuentra? Nada. No encuentra nada en este hombre. Entonces, ¿de qué lo acusan? ¿Por qué no lo liberan? ¿Por qué no lo dejan ir? ¿Qué hay detrás de esto? Pues nada más y nada menos que la confabulación de un sistema que está en contra del evangelio. Imagínense un roble milenario. ¿Saben qué es el árbol? El roble es una madera, pero es un roble milenario. O sea que ¿cuántos años tiene ese roble? 1000 años. ¿Cómo están sus raíces? Un árbol de 1000 años. ¿Cómo están sus raíces? Están profundas en la tierra. Y por más que soplen los vientos, por más fuertes que sean, por muchas tormentas a las cuales se exponga este roble, ¿cómo permanece el roble? Firme. Así es la convicción de Pablo en este momento. Y así debe ser su convicción en este momento. Usted debe ser un roble no milenario, de muchos años, y debe permanecer ¿cómo? Firme. Pregunto, ¿han venido tormentas a su vida? ¿Han venido momentos difíciles a su vida? ¿Han venido momentos donde literalmente lloramos? Y no por una muela, sino porque hay un dolor profundo en el corazón. Yo he sufrido muchos momentos difíciles. Usted también ha vivido momentos difíciles. La pregunta es: ¿quiénes se terminan yendo? ¿Quiénes se terminan apartando? Los que no son como este roble, los que no tienen fundamento y los que no tienen raíces sólidas, no tienen convicciones profundas en el evangelio. De eso el Señor Jesucristo en la parábola de Marcos 4 dice que cuando vienen las pruebas, vienen los momentos y vienen las dificultades, ¿qué hacen los que están fuera del reino? Se van. Y porque seguramente les prometieron un evangelio color de rosa, un evangelio equívoco. Usted es un roble milenario. Pablo está así. Es más, él tiene promesa de Dios. ¿Qué le dijo? Momentos antes, 2 años antes, porque Pablo aquí ya lleva 2 años encarcelado. No contábamos con ese dato, se los doy. Ya han pasado 2 años. Pablo está encarcelado en Cesarea. 2 años atrás, ¿qué le dijo el Señor? Pablo, ten ánimo, vas a ir a Roma. Hay promesa de Dios. Y sobre esa promesa descansamos. Las promesas descansan sobre las palabras de Dios a nuestra vida, porque la fe viene por el oír y el oír por su palabra. Así que eso nos debe mantener anclados, firmes. ¿Cómo podemos aplicar estas verdades a nuestra vida? En el mundo donde las verdades son tan relativas, ¿qué significa una verdad relativa? Pues que hoy se dice una cosa, mañana se dice otra y pasado mañana otra totalmente diferente. O sea, todo cambia. ¿Sí? A los niños les dicen verdades equívocas, se las cambian. A los jóvenes les dicen palabras o situaciones cambiantes. Y eso nos habla de un mundo relativo. Pero estas verdades son arraigadas a un sistema cultural. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a defender la fe? ¿Estamos dispuestos a defender lo que creemos? ¿A defender nuestras propias convicciones? Si nuestra fe se basa en sentimientos pasajeros,
Si nuestra fe se basa en emociones, o nuestra fe se basa en lo que aprueben los demás, lo que digan los demás, le tengo una respuesta: su fe es muy vulnerable. ¿Sí? Si la fe nuestra se basa en lo que digan mis compañeros, lo que diga el vecino, o se basa en mis emociones, mi subjetividad, es decir, lo que yo realmente pienso y lo que yo pienso es lo único que yo pienso, mi fe es muy vulnerable. Pero si tu fe se basa en la roca sólida, eterna de los siglos, pueden permanecer firmes ante la prueba y la dificultad. No fluctuarán como niños de aquí para allá, llevados no solo por cualquier viento de doctrina, sino por cualquier situación. Usted permanecerá. Por una razón, mis hermanos: porque el que es de Dios permanece para siempre. Hay una doctrina que se llama la perseverancia de los santos. Es decir, que nosotros podemos perseverar, pero porque Dios nos ha guardado para perseverar. Por eso el que llegue hasta el fin, este será salvo. Como dice el Salmo 1, ¿por qué vamos a llegar a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Por qué cree que vamos a llegar? No es que yo soy muy cristiano, hermano. No es que yo oro todos los días. Yo leo mi Biblia y la leo en varias versiones ya. No, hermano, es que yo soy muy fiel en la iglesia. ¿Tú crees que por eso vas a llegar? ¿Sabe cómo se llaman eso? Obras. Sigues cosiendo hojas de higuera para presentarte ante Dios, lo cual no es más que trapos de inmundicia. ¿Sabe por qué llegamos? ¿Sabe por qué hemos llegado hasta este punto de nuestra vida como cristianos? Porque Dios nos ha preservado, porque Dios nos ha guardado, porque Dios nos ha sostenido, porque Dios nos ha guiado, porque Dios nos ha acompañado, porque Dios ha estado siempre con nosotros y lo estará hoy, mañana y siempre. Es por eso, hermanos. Es por eso que podemos ser creyentes, por la gracia de Él. Así que si nuestra fe se basa en esas convicciones, pase lo que pase en la iglesia, suceda lo que suceda, usted va a permanecer. Porque su fe no depende ni del pastor, ni de los líderes, ni del ministerio, ni de nada, ni de nadie. Depende exclusivamente de Dios. Algo que quizás no hemos aprendido es aprender a depender de Dios. No es fácil, hermanos. Porque humanamente siempre buscamos respuestas de uno y del otro. Y a veces esas personas nos fallan. Porque quieren, no lo sabemos. Pero siempre los seres humanos vamos a fallar. Tengan la plena seguridad, hermano, que probablemente en cosas les fallen. De pronto usted me envía un mensaje y no se lo respondo. Fallé. O cualquier situación, hermanos. Por eso debemos orar al Señor. Agripa y Berenice no encuentran nada en Pablo, pero Pablo está anclado en una fe viva y en una fe inquebrantable. ¿Qué podría sacar al apóstol de aquí? A este hombre. De hecho, lo van a ejecutar en el 66, hermanos. 12 años después, el apóstol va a ser ejecutado. Le van a cortar la cabeza por Nerón, el emperador romano, quien sucede a Augusto. Miremos tercer punto en esta mañana. La justicia que prevalece, o la justicia del reino, es una justicia superior a toda autoridad terrenal. Y eso nos lo muestra los versículos 23 al 27. Leámoslo, por favor. Leo en favor de mis hermanos. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros,
Aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hayan en su contra. ¿Qué está diciendo el rey Agripa? Este es el que cuando escucha a Pablo en el siguiente capítulo, ¿qué va a decir Agripa? Por poco me convences, por poco me persuades a ser cristiano. De este sermón, Carlos Spurgeon escribe un sermón que se llama Casi cristiano, casi cristiano, totalmente perdido. Aquí no se valen los casi. ¿Qué dice el versículo 27? ¿Qué decía el derecho romano? Si tienen pruebas, preséntelas. ¿Qué descubren ellos? Que no hay pruebas. Pero ¿cómo lo vamos a enviar al emperador así? A la máxima autoridad del imperio, la cuna del derecho romano. Mis hermanos, finalmente Pablo tiene la oportunidad de presentarse ante Agripa y Berenice. ¿Y estos cómo llegan? Con gran ¿qué? Pompa, ostentosos. Festo explica la situación confesando su propia perplejidad, es decir, no entiende. En ese punto, Pablo, ejerciendo un derecho que tenía como ciudadano romano, apela a César. Y esta apelación no solo es un acto de cobardía, sino es sabiduría divina. ¿Por qué? Porque él sabe quién es y dónde lo deben juzgar. ¿Qué ve Pablo? Que ahí no le van a dar solución a su caso. Y que las autoridades religiosas están allí y que lo mejor es tomar otra instancia, es acudir a otra instancia judicial. Esta apelación es parte del coraje que también Pablo tiene, el denuedo que él tiene. Y Pablo sabe que solo César tendrá la oportunidad de juzgarlo, pero tiene la oportunidad real de exponer allí el evangelio. Porque el propósito superior es que Pablo debe ir a Roma a predicar el evangelio. Así que la autoridad del reino es una autoridad que está por encima de cualquier autoridad. ¿Ustedes recuerdan lo que Pablo le dice a través de Ananías allá en Hechos 9? ¿Lo recuerdan? Este hombre irá en presencia ¿de quién? De reyes. ¿Cuántos reyes han pasado por el frente de Pablo y lo han escuchado? Claudio Lisias, Félix, Porcio Festo, Berenice y Agripa, y ahora el emperador. Está delante de reyes, se cumple la palabra del Señor. ¿Cuántos les gusta el ajedrez? ¿Han jugado ustedes ajedrez? Bueno, cuando quieran los puedo atender también. Piensen, amados hermanos, en un ajedrecista y que este ajedrecista lleva la partida perdida, pero de repente tiene y ve una jugada que cambia el rumbo de la partida y gana. Eso es lo que sucede acá. Aquí Pablo está cambiando el rumbo de las cosas. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que de una o de otra manera allí no hay solución. Lo mencioné antes. ¿Y qué sabe Pablo aquí? Que hay una justicia que está por encima de todas. La justicia que prevalece por encima de todo. Y que aún esa justicia está por encima del emperador, contra toda posibilidad, contra todo arbitrio o contra todo amaño. Dios sabe que Él sacará avante a su siervo. Hay momentos en nuestra vida que nos sentimos acorralados, sin salida,
Y este pasaje nos enseña cómo siempre debemos pedir sabiduría divina en momentos como estos. En momentos como estos es necesario apelar a la sabiduría de Dios y Él sabrá qué indicarnos para actuar conforme a su sabiduría y salir avantes. ¿Qué descubren Agripa y Berenice? Ya lo mencionamos. No hallo, versículo 25, yo no hallo ninguna cosa digna para que maten a este hombre. De hecho, ¿qué piden ellos? No lo dejen vivir. Pero, ¿qué descubre Agripa? No, pero él no tiene delito alguno. ¿Cómo lo van a matar? Pero ahí no le van a resolver las cosas. Apela a una justicia superior. Miren, amados hermanos, cuando nosotros nos vemos en situaciones de estas, solo nos resta abandonarnos a las manos de nuestro Dios. No le busque más. No le busque más. ¿Por qué nosotros a veces confiamos tanto en las autoridades humanas? Aún en las autoridades civiles. Porque tal vez nos falta conocer un poco más a nuestro Dios. Y repito, hay momentos donde nos sentimos acorralados, sin salida. Nos sentimos en una encrucijada donde no sabemos realmente qué hacer. Nos sentimos, como decimos popularmente, con el agua hasta el cuello. ¿Qué hacer? Confiar. El salmista dice: estén quietos y conozcan que yo soy Jehová. Echando tu carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Eso no es fácil, porque a veces nosotros nos desesperamos, nos angustiamos. A veces nos irritamos, porque estamos en una encrucijada. ¿Qué ejemplo Pablo nos da aquí? ¿A qué nos inspira, por decirlo de alguna manera? A que siempre habrá un camino, a que siempre habrá un momento, a que siempre habrá un instante en que Dios, por su gracia y su misericordia, nos bendice y nos acompaña. ¿Cómo puedo aplicar entonces este capítulo 25 de Hechos en esta mañana a ustedes? Número 1. ¿Qué cosas están sin resolver en su vida? Que usted dice: mire, llevo con estas mucho tiempo. ¿Qué cosas? Encomiéndeselas a Dios y descanse en el Señor, porque si venimos, recuerda mi pregunta inicial: ¿a qué venimos a la iglesia? A ganar, no sé si es natural. No, ¿a qué venimos? A descansar en Dios. Dios es descanso, y a recibir palabra también de consuelo, palabra de ánimo. Entonces hay situaciones en nuestra vida que de alguna manera no le encontramos forma, no le encontramos lado, o sea, no le buscamos la copa al palo. Pero ¿qué dice Dios? Déjenme eso a mí. En la historia que veíamos en el conversatorio anoche, ¿qué hicieron los discípulos allá en Marcos 6? Todo el tiempo, remar, remar y remar. Pero finalmente, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Llegó a la barca y le dijo: hombres de poco ánimo. Y llevaban mucho tiempo en el mar. Dice que el Señor llegó a la 4ª vigilia de la noche. Así que, amados hermanos, descansemos en el Señor. Descansemos en Dios. Deje las cosas al Señor nuestro Dios. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Siguiente aplicación de nuestro sermón en esta mañana. ¿Por qué Pablo tiene el ancla de su fe viva, inquebrantable? Porque tiene unas convicciones muy profundas en la palabra del Señor. Tiene unas convicciones muy ancladas en la palabra
de nuestro Dios. Es sólido en su fe. ¿Qué realmente entonces es la fe, mis hermanos? La fe es conocimiento de Dios mismo. La fe es conocimiento. Cuando Hebreos 11 nos da todo este tratado de la fe, nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Nos está diciendo que la fe en sí misma es conocimiento de Él. Y en la medida que nosotros conozcamos más a Dios, nuestra fe será más sólida, más firme, más consistente. Este hombre conoce a Dios. Y el ideal de una iglesia, el ideal de nosotros aquí como hermanos, como iglesia, es conozcamos a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Por su palabra. Jeremías dice, no se alabe el fuerte en su fortaleza, no se gloríe nadie en sus virtudes. Si alguien ha de alegrarse y ha de gloriarse, solo gloríese en una cosa, en conocerme y entenderme. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? Por su palabra. Por su palabra, en la intimidad, intimando con Él, estudiando, orando, teniendo comunión con Él. ¿Ustedes creen que este hombre perdió los 2 años que lleva aquí en la picota de Cesarea? ¿Qué creen que ha hecho Pablo durante ese tiempo? ¿Qué creen que hace un cristiano? ¿Qué es lo que hace un cristiano? Orar, leer. Cuando está en el otro canasto, es que lo van a llevar otra vez a la cárcel, otra vez a Roma. ¿Qué le dice a Timoteo ya en sus últimas? Timoteo, tráeme el capote y los pergaminos que dejé en Troas. ¿Por qué le pide esto? 1, porque tenía frío, y 2, porque quería estudiar. Ocúpate de la lectura, le dice a Timoteo. Cuando nosotros nos ocupamos de estas cosas, nuestra fe va a ser sólida. Martes tenemos enseñanza, las mujeres tienen conversatorios, los hombres tienen conversatorios. Ocúpense y su fe será más sólida. Y finalmente, hermanos, actuemos con el denuedo que nos da el Evangelio. El Señor nos guiará, el Señor cuidará de nosotros. Y algo que conocemos es que las puertas que el Señor abre, nadie las puede cerrar. Y las puertas que Dios cierra, nadie las puede abrir. Y que los que aman a Dios, todas las cosas, todas, hermanos, todas, hasta la muela, sí, la muela, cuando nos estrellan el carro. Pero esas son cosas materiales. Cuando vivimos enfermedad o cualquier situación, todas las cosas nos ayudan para bien, mis hermanos. Hay una justicia superior, una justicia distinta. Piensen en esa justicia, la justicia perfecta de Cristo. Bien, mis hermanos, vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Señor en esta mañana. Bueno, mis hermanos, tenemos hoy la bendición de nuestro hermano pastor José Camacho y su esposa. Démosle un aplauso a los hermanos. Y bueno, voy a pedirle a nuestro pastor, junto con su esposita, que nos saluden, y porque ellos oran, darles el privilegio de orar por nosotros. Y gracias al Señor por él. Así que él será quien dirija la oración en esta mañana, y su esposa, pues que pasen por acá los pastores y nos saluden. Pase, pastor, y nos despiden en oración también. Qué privilegio tenerlos acá. Sigan por acá, hermanos. Caminando en las alturas. Que la pena. Les damos un curso de altura. Entonces, hermanas, salúdenos, por favor.
Mis hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición estar con ustedes en esta mañana. Me alegra verles, de verdad, saber que hay un rebaño aquí en este lugar, sirviendo y glorificando al Señor. Y así como dice la palabra de Dios, mirad cuán bueno y cuán. ¿Qué más dice? Y en esta mañana, ¿cómo estamos? Juntos. En la